¿Puedes presentarte, por favor? Sí, con mucho gusto. Soy Miguel Torruco Garza, tengo 35 años, soy padre de familia, amante de la historia nacional y nacionalista de corazón. Perfecto, Miguel. ¿Podrías explicarnos, ya sabemos un poco de tu proyecto, pero quisiéramos que tú nos dijeras de viva voz por qué México necesita este proyecto ferroviario? Bien, desafortunadamente teníamos un gran sistema ferroviario en nuestro México, pero en el año 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León concesiona los derechos de vía a empresas privadas, con el argumento de que era muy costoso el sistema ferroviario para el Estado mexicano y con la condición de que las empresas privadas iban a retomar este sistema ferroviario para modernizarlo, actualizarlo e incluso acrecentarlo. Pero desafortunadamente las leyes a modo que estaban generadas en aquel entonces, en cuanto a la ley del sistema ferroviario, la ley reglamentaria del sistema ferroviario estuvo hecho a modo, de tal forma que los concesionarios lo que optaron fue por desaparecer el sistema de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque les era muy costoso y optaron solamente por usar el sistema, los derechos de vía para generar el sistema de carga ferroviaria, que es muy necesario para nuestro país y para nuestra economía. Pero en cuanto al sistema de pasajeros, desapareció. Y como las leyes de aquel entonces los respaldaban, nuestro país se quedó sin trenes de pasajeros. Si volteamos a ver a China, una de las grandes potencias mundiales, han construido más de 150,000 kilómetros de vías férreas en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que eso ha ido de la mano, coadyuvando con el crecimiento de su Producto Interno Bruto de arriba de un 10% independientemente al año de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay una interconectividad en el país de los ciudadanos, del comercio, del turismo, de un sistema de bienestar en cuanto a la comunicación. Y nuestro México ha sido despojado de eso. Yo tengo un recuerdo muy bonito, habré tenido 2, 3 años, pero apenas me acuerdo, en Buenavista, tomando un tren hacia Monterrey, porque mi familia materna es norteña, dormir en la noche y amanecer en Monterrey. Eso desapareció en nuestro México. He tenido el gusto también, el honor de haber usado el sistema ferroviario en Europa, en Asia, de subirme un tren bala y tener la envidia, porque es la palabra de decir, un tren bala en China, ¿por qué no tenemos trenes balas en México? Imagínate de nuestro México, ¿qué sería de un sistema ferroviario que interconectara todo el país? Ahora, dicen que es caro, que es costoso. Claro que es costoso. Debe haber una mezcla entre el sistema, entre el gobierno y la iniciativa privada. Pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El metro de la Ciudad de México. Claro que es costoso. Claro que le cuesta a la Ciudad de México. Pero ¿qué pasaría si congelamos el sistema de transporte colectivo metro por una semana? Se congela la economía. Las personas que tienen que trabajar, que transportarse hacia sus trabajos, no tendrían otro método de transporte o sería muy caro. Y la Ciudad de México se colapsaría y se vendría abajo. Si pensamos eso de manera macroeconómica, ¿qué pasaría si tuviéramos un país interconectado de península a península? Desde el Tren Maya, que hizo el presidente con una gran visión y que ha sido uno de los proyectos más grandes de su gobierno, y no olvidemos el interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a suplir al Canal de Panamá y que va a generar un desarrollo económico en el sureste del país, en Veracruz, Chiapas, Tabasco, el sureste tan históricamente olvidado. Pero es un sistema ferroviario que ya está construyendo el presidente, de carga y de pasajeros. ¿Qué pasaría si con esta ley que generamos, con esta ley que presentamos ante el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobara? Que, por cierto, ya tengo más de 270 firmas de legisladores de todos los partidos políticos para votar a favor de esta ley. ¿Qué pasaría si modificamos la ley reglamentaria del servicio ferroviario y le exigimos a los concesionarios, a quienes tienen los derechos de vía? No se las estaríamos privatizando, porque ahí tendríamos que cambiar la Constitución. Es una ley secundaria. Pero es exigirles que modernicen los derechos de vía, que si, por ejemplo, viene una empresa china, europea, Deutsche Bank o quien guste para invertir, por ejemplo, un México Querétaro, un México Puebla, que pueda usar los derechos de vía actual con una modernización profunda en el sistema ferroviario. Otro punto muy importante. A pesar de que prácticamente no tenemos un sistema ferroviario en nuestro México, México es el segundo país con descarrilamientos
en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no contamos con un sistema moderno, señalización adecuada, etcétera, etcétera. Esta ley es una ley que tiene visión de Estado, que no viene a modificar unas cuantas leyes o momentáneamente. Esta ley, si la llegamos a aprobar, que estoy ahora aferrado a que se apruebe, tiene una visión de Estado que va a cambiar el destino de la nación. No podemos olvidar que ahorita el nearshoring se está apoderando de nuestro México. Las grandes empresas de China, derivado al conflicto Estados Unidos-China, por Taiwán, etcétera, etcétera, las grandes corporaciones se están acercando a México para producir con el nearshoring con una mano de obra un poco más barata que lo hacían a esa lejanía en China, pero con la gran finalidad de vender sus productos al mercado consumidor que es Estados Unidos. Eso se está desarrollando ya. Por ejemplo, Tesla, que ya se está instalando en el estado de Nuevo León. Con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une a los dos océanos prácticamente con un corredor y con una gran vía ferroviaria, estará generando ahí, detonando una economía tremenda, porque el nearshoring también se puede apoderar de ese sureste tan olvidado para generar ahí cadenas de producción y que se puede interconectar a los dos océanos. Claro. Entonces, ayúdanos un poco más a entender, porque parte de lo que habíamos visto de la propuesta, las líneas y los trenes que estás planteando van a ser nueva construcción, entonces. Estamos hablando de los derechos de vía ya existentes. Okay. No olvidemos que Porfirio Díaz construyó 19,000 kilómetros de vías férreas. Y desde aquel entonces se construyeron unas cuantas, después con Lázaro Cárdenas, con López Mateos, pero unas cuantas. Y desafortunadamente en el año 1995 se privatizan y se frena la construcción y el desarrollo ferroviario en México. Pero lo importante aquí es que esta propuesta es reutilizar los derechos de vía existentes que actualmente lo tienen empresas privadas. Y la soberanía ferroviaria mexicana prácticamente no existe. Por ejemplo, si el ejército mexicano quisiera mover unos tanques de un estado a otro, no lo pueden hacer por carretera, tiene que ser por vías férreas. Y le tienen que pedir permiso a la empresa privada, cuando se podría tratar de un asunto de seguridad nacional. Entonces, esta ley es una ley muy estudiada, que modifica más de 60 artículos en el servicio ferroviario, en la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Y es una ley, ojo aquí, que no la hice yo solamente. Me reuní con un equipo de especialistas ferroviarios, mexicanos todos, pero trabajan, por ejemplo, uno en Alemania, otro en España, en el sistema ferroviario español, otro en el sistema ferroviario italiano. Es una ley muy técnica, que es lo que requiere nuestro país para el regreso de los trenes de pasajeros y poder reconectar a nuestra nación. Y más adelante, ya soñando en grande y teniendo visión de Estado, implementar los famosos trenes bala para poder tener. Imagínate qué sería de nuestro México, y me voy porque yo soy de la Ciudad de México, tener un Ciudad de México Puebla, Ciudad de México Querétaro, Ciudad de México Jalisco, Guadalajara, con un tren bala que vaya a 350 kilómetros por hora. ¿Cómo se detonaría la economía? Y te voy a dar otro ejemplo sencillo. Cuando vas en las carreteras libres, y vemos que de pronto en alguna carretera hay un tope, el tope es lo que genera la economía local. ¿Por qué? Porque todos los coches se tienen que frenar. Entonces está el señor que vende los refresquitos, la tiendita para ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la economía en ese pueblito, en esa región, en ese pedacito de carretera, deriva alrededor de un tope. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema ferroviario a nivel nacional con grandes estaciones de servicio, de trenes? Se desarrollarían los pueblos completos. Claro. Las mercancías desde cualquier artesanía. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en China, porque aquí es prácticamente derecho comparado. En una región muy lejana de China, no recuerdo cómo se pronuncia el nombre, generaban mucho arroz, producían mucho arroz, pero solamente en esa región de China. Pusieron un tren bala que conectaba a esa provincia de China y hoy es hasta un sitio turístico y se ha desarrollado. Y hay millonarios ya, millonarios. Eran ejidatarios que ahora se convirtieron en millonarios derivado al tren. ¿Por qué? Porque ya pueden exportar su producto. Claro. Eso es lo que hace el tren. Entonces, en estos momentos, ¿cuántos kilómetros de vía ferroviaria tiene México que se pueden utilizar? Pues son los derechos de vía existentes. Se podrían utilizar absolutamente todos. El punto es que la ley te permita que los puedas utilizar.
Y por eso queremos modificar la ley reglamentaria del servicio ferroviario para que la soberanía mexicana, que el pueblo de México, que el Estado mexicano tenga derecho a regresar a los derechos de vía de la nación, que están concesionados, me parece, hasta el año 2050 o un poco más. Y en esta propuesta que estás haciendo, ¿tú cómo lo analizaste con este grupo de expertos? ¿Estas vías tendrían las condiciones, no sé, si digamos que en el próximo periodo de sesiones se aprueba la ley, hay las condiciones para que se pueda utilizar de manera inmediata, o más o menos en cuánto tiempo empezaría a implementarse esta ley y a rendir los frutos? Estamos hablando que este sería la base legal, toda la fortaleza en cuanto a leyes para que la próxima presidenta de México pueda implementar un sistema ferroviario ideal, que por cierto la doctora Claudia Sheinbaum el otro día declaró públicamente que está a favor de los trenes de pasajeros en México y de la reconexión de todo el país, no solamente del sureste, sino hasta también toda la península de Baja California. Imagínate un tren que llegara de San Diego hasta Los Cabos. ¿Cómo se detonaría esa gran península tan bonita? Que por cierto tuvo una llamada con los gobernadores de las Bajas y les encanta esa propuesta. Pero se necesita generar los cimientos legales para que a partir del 2024, ya con un presupuesto más organizado y sobre todo una buena alianza con el sector privado, y puede ser el sector privado internacional, si se llegara a tener que concesionar la Baja California, esos derechos de vía, no habría problema siempre y cuando respeten el bienestar del pueblo de México. Porque ahí estamos hablando de que si se llegara a concesionar, es un derecho de vía, sí, pero tiene que dar beneficio, redituarle a la población local y regional, y también del Estado y de todo el país. A diferencia de que si estás entregando una concesión de explotación del petróleo, del litio, que ya no se puede, pero ahí estás entregando tu soberanía hacia las empresas privadas o extranjeras. En este caso es invitarlos a que inviertan. Si ellos generan dinero, qué bueno. Mientras el país, mientras el Estado mexicano, mientras el pueblo de México se ha beneficiado, ese es el gran logro que podemos tener. Entonces, ¿cuál sería en sí el modelo de inversión que se está previendo para este proyecto? Es invitar, primero, es regresar a las bases legales. Teniendo ya, ahora sí que papelito habla y ley habla, ya que puedan venir los inversionistas de donde quieras. De la Unión Europea están muy interesados en desarrollar el sistema ferroviario en México. Les mandamos un saludo a toda la Unión Europea. Que, por ejemplo, que Deutsche Bank viniera y dijera, queremos nosotros invertir para desarrollar el México-Querétaro, el México-Puebla. Bienvenidos, desarróllenlo, pongan el primer mundo en nuestro país. Ellos tienen la tecnología, ya lo han logrado, ya lo hicieron en sus grandes países y su economía se ha desarrollado y sobre todo el bienestar de la población, porque teniendo trenes se descongestionan las carreteras, los aeropuertos, el famoso doble remolque que por años se ha querido erradicar de las carreteras en cuanto a las leyes, pero no se ha permitido. Te voy a decir por qué no se ha permitido. Porque el doble remolque transporta mercancía. Si de la noche a la mañana quitaran el doble remolque, los precios se dispararían, habría inflación, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, no puedes arrebatar ahorita en este momento el doble remolque de las carreteras si no tienes una opción para desahogar el doble remolque. Entonces, teniendo un sistema ferroviario no solamente de pasajeros, sino de carga, es decir, un sistema ferroviario mixto, es donde se puede desarrollar ahí con tecnologías para que el sistema de carga pueda transportar a más de 150, 180 kilómetros por hora, y ahí sí se puedan descongestionar carreteras. Los accidentes por el doble remolque se disminuyen de manera sustancial. Los aeropuertos se despresurizan. Es increíble que si ahorita en Ciudad de México quisiera ir a una parte remota de Veracruz, tengo que ir primero al aeropuerto de la Ciudad de México, después tengo que ir al aeropuerto de Jalapa y después, como no hay, agarrar un camión. Entonces me sale más costoso, porque un vuelo México-Jalapa pues, está bastante caro, más aparte el sistema de autobús y llegar al rincón más, a la orilla más recóndita del estado de Veracruz, te va a salir más caro. Pero antes con trenes era todo viable. Hay que regresar al sistema ferroviario a nivel nacional, y no lo digo aquí con visión de partidista o que un partido lo proponga o no. Esta es una visión de Estado que le va a mejorar el destino a nuestro país a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. También en este sentido, hablando justo en la parte de la manera en la que lo podrían usar los ciudadanos,
no, este servicio lo estás, más bien se está proponiendo para que sea un servicio más barato o va a ser accesible para los ciudadanos. Por supuesto, esa es la idea primordial. El bienestar del pueblo de México es lo más importante para la cuarta transformación. Entonces, te repito, es el tema. Si un ciudadano desearía viajar de la Ciudad de México al rincón más remoto de Veracruz, pueda tomar el tren de una manera accesible. Y obviamente, como en el primer mundo, pues hay vagones que si hay alguien que quiera pagar un poco más para tener un sillón un poco más amplio, pues que lo pueda hacer, como lo va a hacer en el Tren Maya. El Tren Maya va a tener también un sistema de transporte para los trabajadores que viven en las junglas de la península de Yucatán y tienen que ir y transportarse para llegar hasta los hoteles donde trabajan. El bienestar del pueblo de México. Entonces puedes poner vagones dignos, pero también puedes poner vagones que tengan un poco más de lujo, como en todas las partes del mundo, el famoso coach y el business class. Más o menos, ¿qué visión, pues obviamente del legislador, le estás viendo al proyecto? No sé, a lo mejor se pueda votar para el siguiente proceso legislativo, o ¿qué es lo que sigue para este proyecto? Mira, no ha sido nada sencillo. Esta propuesta la generamos en febrero del año pasado. Y es importante que mencione que tuvo un veto de cajón. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera la Comisión de Transporte se dignó a dictaminarla, a analizarla. ¿Por qué? Ya sabrán que cada persona que esté aquí haga su interprete. Hay muchos intereses de por medio, pero el interés mayor es el bienestar del pueblo de México y la reconexión y el regreso de los trenes de pasajeros. En todo este año he venido remasterizando con una mayor cantidad de especialistas esta nueva propuesta que se retomará entrando en septiembre. Y la gran diferencia, ahora yo estoy en la Comisión de Transporte y se va a dictaminar y va a salir adelante. Y le vamos a regresar a nuestro México el tren de pasajeros. Perfecto.